Los golpes en la puerta comenzaron antes de que mi cerebro tuviera tiempo de procesar que ya había amanecido. No eran golpes normales. No era el toque suave de la vecina del quinto piso que a veces bajaba a pedirme que moviera mi coche, ni tampoco el sonido rutinario del conserje dejando la correspondencia. Eran golpes secos, metálicos y autoritarios. El sonido de la madera crujiendo bajo el impacto de un puño que se siente respaldado por la ley, o al menos, por la fuerza bruta. Abrí los ojos y miré el reloj digital que descansaba sobre mi mesita de noche de madera de nogal. Los números rojos marcaban las 6:15 de la mañana. Mi habitación estaba sumida en esa penumbra grisácea típica de la Ciudad de México al amanecer. Todo estaba en silencio, excepto por esos golpes que resonaban como disparos en la tranquilidad de mi departamento. Sentí una punzada de ansiedad en el estómago, ese instinto primario que te dice que algo anda mal, muy mal. Me senté en la cama, apartando las sábanas de algodón egipcio que me había regalado a mí misma la Navidad pasada. Mis pies descalzos tocaron el suelo frío de porcelanato. Me puse la bata de seda color crema y caminé hacia el pasillo, intentando racionalizar la situación con mi mente de actuaria. Tal vez es una fuga de gas, pensé. O quizás hubo un accidente grave en la calle y la policía necesita acceso. Soy una mujer de lógica. Trabajo con riesgos, probabilidades y estadísticas financieras. En mi mundo, todo tiene una causa y un efecto calculable. Pero nada en mis tablas de mortalidad o en mis análisis de riesgo crediticio me había preparado para lo que estaba al otro lado de esa puerta de roble macizo. Los golpes se repitieron, esta vez acompañados de una voz masculina, grave y desprovista de cualquier calidez humana. «Abran la puerta». Juzgado cuarto de lo civil. Tenemos una orden de ejecución. Me detuve en seco a mitad de la sala. La palabra juzgado tiene un peso específico, una densidad que te aplasta el pecho instantáneamente. Miré a mi alrededor. Mi departamento en la colonia Narvarte, mi santuario de 90 metros cuadrados, mi orgullo. Cada mueble, cada cuadro, cada libro en la estantería había sido comprado con el sudor de mi frente, con horas interminables de auditorías y fines de semana trabajando. Me acerqué a la puerta con el corazón galopando contra mis costillas. Miré por la mirilla. Había 3 hombres en el pasillo. El que estaba al frente vestía un traje gris barato que le quedaba grande en los hombros y sostenía una carpeta de vinilo negro como si fuera un escudo. Detrás de él, 2 oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con sus uniformes azules impecables, chalecos tácticos y las manos descansando casualmente cerca de sus cinturones de servicio. Sus rostros eran máscaras de indiferencia. Quité el seguro, pero dejé la cadena de seguridad puesta. Abrí la puerta apenas unos 5 centímetros. ¿Sí? Pregunté. Mi voz salió más firme de lo que me sentía, un reflejo de años de mantener la compostura en juntas directivas llenas de hombres agresivos. El hombre del traje gris ni siquiera me miró a los ojos al principio. Estaba ocupado hojeando unos documentos con sellos oficiales de color rojo y azul. ¿Es usted la ciudadana Minerva Vallejo?, preguntó con un tono monótono, burocrático, el tono de alguien que solo quiere terminar su turno e irse a desayunar. Soy yo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué golpean así mi puerta a esta hora? El hombre levantó la vista. Tenía ojeras profundas y una expresión de hastío absoluto. Soy el actuario judicial adscrito al Juzgado Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México. Me constituyo en este domicilio para ejecutar una orden de embargo precautorio dictada en el expediente Mercantil 342/2025. Hizo una pausa, como si esperara que yo me desmayara o empezara a gritar. Necesito que abra la puerta y permita el acceso para señalar bienes suficientes que garanticen el monto de la suerte principal y sus accesorios, o de lo contrario, estoy autorizado para solicitar el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras. Sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. Una náusea fría me subió por la garganta. ¿Embargo? Repetí, la palabra sonaba absurda en mi boca. Debe haber un error, señor. Yo no tengo deudas. Mi hipoteca está pagada desde el año pasado.
Mis tarjetas de crédito están al corriente. Soy auditora financiera, yo no debo ni un centavo a nadie. El actuario soltó un suspiro largo y rasposo, como si le molestara mi inocencia. Sacó una hoja del expediente y la pegó contra la rendija de la puerta para que yo pudiera leerla. Aquí no dice que usted sea la deudora principal, señorita. Aquí dice que usted es la aval. La garante hipotecaria solidaria e ilimitada. Mis ojos recorrieron el papel con la velocidad del pánico, saltando sobre la jerga legal hasta que se estrellaron contra los nombres impresos en negritas. Actor, Banco Nacional del Norte, Sociedad Anónima. Demandado principal, Mauro Vallejo. Aval y garante hipotecaria, Minerva Vallejo. Monto reclamado como suerte principal, 8.540.000 pesos, moneda nacional. El mundo se detuvo. 8.540.000 pesos. El número no entró en mi cabeza como una cifra matemática. Entró como una bala de cañón. 8 millones de pesos era más de lo que valía mi departamento. Era más de lo que valían mis ahorros de toda la vida, mi fondo de retiro y mi coche juntos. Era la ruina absoluta. Era una condena a muerte financiera. Mauro, susurré. El nombre de mi hermano menor salió de mi boca con sabor a bilis y ceniza. Abra la puerta, señorita, insistió el actuario, golpeando suavemente la madera con su bolígrafo. No complique las cosas. Si colabora, solo señalaremos el inmueble y algunos bienes muebles de valor, y la nombraremos a usted como depositaria judicial, lo que significa que los bienes se quedan aquí bajo su custodia por ahora. Si se resiste, los oficiales entrarán y nos llevaremos todo lo que no esté clavado al piso a una bodega judicial. Y créame, no quiere eso. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, intentando conectar los puntos, intentando entender en qué momento mi vida se había convertido en este desastre. Pero el instinto de supervivencia ganó. No podía dejar que destrozaran mi casa. Quité la cadena. El sonido del metal deslizándose fue agudo, definitivo. Abrí la puerta completamente. Los 3 hombres entraron. Los policías se quedaron en la entrada, cruzados de brazos, ocupando el espacio con su presencia intimidante, mientras el actuario caminaba por mi sala con la confianza de un propietario. Empezó a tocar mis cosas. Pasó la mano por el respaldo de mi sofá de piel italiana color tabaco. Dio unos golpecitos a la pantalla plana de 65 pulgadas. Miró mis cuadros con ojo crítico, calculando cuánto darían por ellos en una subasta barata. Sacó una grabadora de voz pequeña y comenzó a dictar. Siendo las 6:20, nos constituimos en el domicilio. Se procede al señalamiento de bienes. Un juego de sala de 3 piezas, piel color café, aparente buen estado. Una pantalla marca Sony. Una mesa de centro de cristal templado. Yo estaba parada en medio de mi propia sala, abrazándome a mí misma, temblando incontrolablemente a pesar de la bata. Me sentía violada. Cada objeto que él nombraba dejaba de ser mío en ese instante. Dejaba de ser el fruto de mi trabajo para convertirse en un renglón en un expediente judicial. ¿Cómo es posible?, pregunté, mi voz rompiéndose. Yo nunca firmé como aval. Mi hermano Mauro me pidió una referencia personal hace 2 años. Solo una referencia. El actuario ni siquiera levantó la vista de su inventario. Eso dígale al juez en su contestación de demanda, señorita. Yo solo ejecuto lo que dice el papel. Y el papel tiene su firma y su huella digital. Y entonces, el timbre de la calle sonó. No fue el timbre insistente y largo de la autoridad. Fue el timbre familiar, el ritmo específico de 2 toques cortos y uno largo que mi madre usaba desde que yo era niña. Un código secreto que solía significar llegamos con el postre, pero que hoy sonaba a otra cosa. El actuario se detuvo y me miró. ¿Espera a alguien? Son mis padres, dije, y la comprensión me golpeó con la fuerza de un tren de carga a toda velocidad. No me llamaron por teléfono preguntando por qué había una patrulla afuera. No enviaron un mensaje de pánico. Estaban aquí. A las 6:30 de la mañana.
justo a tiempo para la función. Caminé hacia el interfón como un autómata y presioné el botón de apertura. Un minuto después, la puerta de mi departamento se abrió de nuevo. Efraín y Graciela Vallejo entraron en mi casa. Mi padre, Efraín, de 62 años, vestía sus pantalones de vestir color caqui y una camisa blanca impecablemente planchada, como siempre. Tenía esa expresión de dignidad ofendida que usaba para ocultar su debilidad de carácter. Mi madre, Graciela, de 58 años, venía detrás de él, con un pañuelo en la mano y los ojos ya rojos, preparados para la actuación de su vida. «¡Hija!», gritó mi madre, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. «¡Oh, Dios mío, Minerva! Vimos la patrulla afuera». Le dije a tu padre: «Corre, Efraín, ¿algo le pasó a la niña?». Me envolvió en un abrazo que olía a su perfume de gardenias, un olor que solía reconfortarme pero que ahora me revolvía el estómago. Me puse rígida como una tabla. Me solté de su abrazo con un movimiento brusco, casi violento. «No finjas, mamá», dije. Mi voz sonaba extraña, metálica, como si saliera de la garganta de otra persona. ¿Sabían de esto? Mi padre se aclaró la garganta, incómodo, y miró al actuario con un gesto de reconocimiento, de hombre a hombre. «Buenas tardes, oficial. Soy el padre de la señorita. ¿Podemos hablar un momento en privado antes de que sigan haciendo esto?». El actuario miró su reloj de muñeca, impaciente. «Tienen 10 minutos». Pero el embargo procede. La orden viene con instrucciones de ejecución inmediata. No puedo detener el proceso, pero puedo darles un momento. Mi padre me tomó del brazo, con ese agarre firme y dominante que usaba cuando yo era adolescente y quería obligarme a saludar a parientes, que me hacían sentir incómoda. Me llevó hacia la cocina, lejos de los oídos de los policías. Mi madre nos siguió, sollozando suavemente en su pañuelo. La cocina era mi lugar favorito. Mármol blanco, electrodomésticos de acero inoxidable. Ahora parecía una celda de interrogatorio. «Escúchame bien, Minerva», dijo mi padre, bajando la voz a un susurro conspirador. «Esto es un desastre. Lo sabemos. Tu hermano Mauro intentó hacer las cosas bien. Quería invertir en ese negocio de importaciones de tecnología, ya sabes cómo es él, siempre soñando en grande. Pero los socios lo traicionaron. El negocio se cayó. El mercado cambió. 8 millones de pesos, ¿papá?». Le pregunté, sintiendo que la ira empezaba a reemplazar al miedo, una ira caliente y líquida. 8 millones para un negocio de importaciones de un chico que ni siquiera terminó la preparatoria. ¿Y por qué soy yo la aval? Yo nunca firmé como aval. Él me dijo que era una referencia para comprar un coche para Uber. Fue un error administrativo del banco. Intervino mi madre, llorando más fuerte. Él pensó que el negocio daría frutos en 3 meses. Iba a pagar todo antes de que te enteraras. No quería preocuparte. Ya sabes que tú eres muy nerviosa con el dinero, muy rígida con tus cosas. ¿Rígida? Me reí, una risa corta y sin humor que sonó como un cristal rompiéndose. Soy responsable, mamá. Eso se llama ser responsable. Y ahora, por su sueño, me van a quitar mi casa. ¿Dónde está Mauro? ¿Por qué no está él aquí dando la cara? Mauro está escondido, susurró mi padre, mirando hacia la sala como si temiera que el actuario pudiera escucharnos. Hay gente peligrosa buscando cobrar, hija. No solo el banco. Mauro tuvo que pedir dinero prestado a gente que no firma papeles, gente que rompe piernas. Tuvimos que protegerlo. Ah, claro. Protegen al delincuente y sacrifican a la hija que trabaja, dije, cruzando los brazos sobre mi pecho. ¿Y qué esperan que haga yo? ¿Que me quede en la calle? No, no, escúchame, dijo mi padre, levantando las manos como para calmar a un animal salvaje. Ya hablé con el licenciado Ulises Cordero. El nombre hizo eco en mi memoria. Ulises Cordero. El director de la sucursal bancaria. El amigo de copas de mi padre desde hace 20 años.
El hombre que siempre me saludaba con un beso en la mejilla demasiado húmedo. ¿Qué tiene que ver ese tipo aquí? Él está tratando de ayudarnos, Minerva, dijo mi padre, con esa seriedad fingida que me daba náuseas. Él sabe que esto es un malentendido, que Mauro no actuó de mala fe. Pero el banco tiene sus protocolos, sus sistemas automáticos. Si dejamos que esto siga, te van a quitar la casa, la van a rematar por 2 pesos en una subasta pública, te van a meter en el buró de crédito con la calificación más baja por 10 años y lo peor, pueden abrir un proceso penal contra Mauro por fraude genérico y falsedad de declaraciones. Y tú no quieres ver a tu hermano en la cárcel, ¿verdad? No quieres que destruyan a nuestra familia. Ahí estaba. La carta maestra. El chantaje emocional. ¿Qué propones? Pregunté, sintiendo que ya sabía la respuesta. Ulises me dijo que hay una salida elegante, dijo mi padre, sacando un sobredoblado del bolsillo interior de su saco con manos temblorosas. Una dación en pago. Desdobló el documento sobre la isla de mármol de mi cocina. Tú firmas voluntariamente la entrega de la propiedad al banco hoy mismo. A cambio, el banco perdona el resto de la deuda, cancela los intereses moratorios y se cierra el caso definitivamente. No hay juicio, no hay edictos en el periódico, no hay antecedentes penales para Mauro. Salvas su vida y tu reputación. ¿Y yo pierdo mi casa? Pregunté, mirando el documento. Era un contrato simple, demasiado simple para una transacción de 8 millones. No, hija, por Dios, exclamó mi madre, tomándome las manos con sus palmas frías y húmedas. Nosotros, tu padre y yo tenemos unos ahorros de toda la vida. Y Ulises prometió que, cuando el banco ponga la casa en remate interno para empleados, nos avisará antes que a nadie. Nosotros la compraremos por un precio simbólico, mucho menos de lo que vale en el mercado. Y te la devolveremos. O te la rentamos muy barato mientras te recuperas económicamente. Todo queda en familia. Nadie pierde. Miré a mis padres. Miré sus rostros llenos de una preocupación que parecía real en la superficie, pero que escondía una podredumbre profunda, antigua. Y entonces, sucedió. El recuerdo detonante. No vi sus caras de viejos arrugados. De repente, tenía 12 años otra vez. Estaba en la sala de nuestra antigua casa en la colonia Portales. Tenía mi alcancía de cerdito rosa en las manos, rota en 1000 pedazos sobre el suelo de linóleo. Había ahorrado durante 8 meses, vendiendo dulces a escondidas en la escuela, lavando el coche del vecino, guardando cada moneda de 10 pesos que caía en mis manos. Quería comprarme una bicicleta de montaña usada que había visto en el tianguis. Recuerdo la sensación física del vacío en mi estómago cuando vi que las monedas no estaban. El cerdito estaba vacío. Minerva, no seas egoísta, me había dicho mi madre en ese entonces, con el mismo tono lloroso y manipulador de ahora. Tu hermano necesitaba zapatos de fútbol nuevos. Tiene talento, el entrenador dice que va a ser una estrella. Tú puedes caminar, tienes piernas fuertes. La bicicleta es un capricho. La familia se apoya. Los zapatos de Mauro son una inversión. Mauro nunca fue una estrella de fútbol. Jugó 2 semanas, se aburrió porque los entrenamientos eran cansados, y los zapatos caros terminaron pudriéndose en el fondo del armario. Y yo nunca tuve mi bicicleta. Aprendí a caminar, sí. Aprendí a caminar sola y a no confiar en que mi esfuerzo sería respetado en esa casa. La sensación de traición de ese día, el frío en el pecho, era idéntica a la que sentía ahora. Solo que ahora no eran monedas de 10 pesos. Era mi vida entera. Eran mis noches sin dormir, mis ataques de estrés, mis sacrificios. Miré el sobre en la mano de mi padre. Luego miré sus ojos. Había ansiedad allí. No ansiedad por mí. Ansiedad por cerrar el trato. Ansiedad por salvar al hijo varón, al hijo de oro, a costa de la hija sacrificable. Déjame ver los papeles de la demanda, dije, extendiendo la mano hacia la sala. No hace falta, hija, son términos legales complicados, empezó mi padre, intentando bloquearme el paso. Quiero ver cuándo firmé esa maldita aval.
Grité. Fue la primera vez en años que alcé la voz en presencia de mi padre. Salí de la cocina empujándolo y caminé hacia la sala. Le arrebaté la carpeta al actuario, que estaba etiquetando mi televisor con una etiqueta amarilla fluorescente. Busqué la copia del contrato base de la acción. Ahí estaba. Una firma. Mi firma. Tinta azul. Trazo firme. Fecha, 14 de febrero de 2024. Mi mente viajó atrás 2 años. Recordé ese día perfectamente. Mi padre me había llamado, casi llorando de felicidad. Mauro va a comprar un coche para trabajar de Uber, hija, por fin va a sentar cabeza. Necesita una referencia personal. Solo alguien que diga que es buena persona y que vive en la ciudad. Vamos al banco con Ulises, es rápido, te invito a comer después. Recordé la oficina de Ulises Cordero. Olía a cigarro rancio y loción barata. Recordé la pila de papeles sobre su escritorio de caoba falsa. Es pura burocracia, Minerva, decía Ulises, riendo, pasando las hojas rápido, señalando dónde firmar con un dedo regordete adornado con un anillo de oro. Firma aquí, y aquí, y aquí, solo para confirmar que lo conoces y que respondes moralmente por él. Entre las hojas de referencia personal, habían intercalado un contrato de garantía hipotecaria y aval solidario e ilimitado. Me habían usado. Mi propio padre me había llevado al matadero, sosteniendo mi mano con cariño mientras el carnicero afilaba el cuchillo a mis espaldas. Me engañaron, dije, en voz baja, sintiendo como las lágrimas de rabia quemaban mis ojos. Me hicieron firmar un aval diciéndome que era una referencia. Esto es fraude. Ustedes y Ulises planearon esto. No digas tonterías, espetó mi padre, perdiendo la paciencia al ver que su plan se desmoronaba. Su máscara de padre preocupado cayó, revelando al hombre autoritario y cruel que siempre había sido. Tú eres una mujer adulta, una profesional. Tú firmaste. Nadie te puso una pistola en la cabeza. Ahora asume tu responsabilidad y ayuda a tu hermano. Firma la dación en pago y terminemos con este circo. Hazlo por la familia. Mi madre se acercó, intentando tocarme de nuevo, sus uñas clavándose en mi brazo. Hija, piensa en Mauro. Si va a la cárcel, se muere. Él no es fuerte como tú. Tú siempre sales adelante, eres tan inteligente, tan capaz, puedes comprar otra casa después. Tienes un buen trabajo. Él no tiene nada. Algo se rompió dentro de mí. No fue mi corazón. Fue el último hilo de esperanza, ese hilo patético e infantil que todavía creía que mis padres me querían aunque fuera un poco. Se rompió, y el sonido fue liberador. Caminé hacia la puerta abierta donde estaban los policías, ignorando a mis padres. Oficial, dije, señalando a Efraín y Graciela con un dedo que no temblaba. Estas personas no viven aquí. Están invadiendo mi propiedad, me están acosando y alterando el orden. Quiero que los saquen. Ahora mismo. Minerva, gritó mi padre, su cara poniéndose roja de ira. Soy tu padre. Te ordeno que. Usted no es nada, le corté, con una voz tan fría y cortante que hasta el actuario dejó de escribir y levantó la vista. Usted es un cómplice de fraude. Y si no salen de mi casa en 10 segundos, voy a ampliar mi declaración en el acta circunstanciada para incluir violencia doméstica y amenazas. El policía más alto, un hombre con bigote que había estado observando todo en silencio, dio un paso adelante, poniendo una mano en su cinturón. Había visto suficientes dramas familiares para saber quién era la víctima aquí. Señores, dijo el policía con voz grave, la dueña de la propiedad les está pidiendo que se retiren. Si no lo hacen, tendré que presentarlos ante el juez cívico. Vamos, afuera. Graciela me miró con odio puro, las lágrimas desapareciendo instantáneamente como si alguien hubiera cerrado un grifo. Su rostro se transformó en una máscara de desprecio. ¿Te vas a arrepentir, Minerva? Eres una malagradecida. Ojalá te pudras con tu dinero y tu soledad. Mauro es 10 veces más hijo que tú. Salieron.
Mi padre azotó la puerta del edificio al salir, un sonido final que retumbó en las escaleras. Me quedé sola con el actuario y los policías. El silencio regresó, pero ahora era un silencio pesado, cargado de vergüenza. Señorita, dijo el actuario, un poco más suave ahora, casi con pena. Aún tengo que hacer el embargo. Es mi trabajo. No puedo irme sin señalar bienes. Respiré hondo, secándome una lágrima solitaria que había escapado. Hágalo, dije, sintiendo una calma extraña, la calma del ojo del huracán. Señale la casa. Señale lo que quiera. Inscriba el embargo en el registro público. Pero no voy a firmar ninguna dación en pago. Y dígale a sus jefes en el banco, dígale a Ulises Cordero si lo ve, que se preparen. ¿Prepararse para qué?, preguntó el actuario, guardando su grabadora. Porque no voy a pelear como deudora, respondí, mirándolo fijamente a los ojos. Voy a pelear como víctima. Y voy a ir por todos ellos. Cuando se fueron, media hora después, dejándome con una copia de la demanda y sellos de embargo pegados discretamente en los marcos de mis puertas, no me derrumbé. No me tiré al suelo a llorar. Fui a mi despacho. Abrí mi caja fuerte y saqué mi agenda personal encuadernada en piel. Busqué un número que sabía de memoria pero que nunca esperé tener que usar para algo así. Marqué. ¿Inés?, dije cuando contestaron al tercer tono. La voz de mi mejor amiga sonaba adormilada. Despierta. Necesito a la mejor abogada penalista y civil de la ciudad. Y la necesito ahora. Me acaban de declarar la guerra, y es mi propia familia. Inés llegó a mi departamento 45 minutos después. Vestía ropa de gimnasio, leggings negros y una sudadera gris, y traía 2 cafés grandes de Starbucks en la mano, pero su mente estaba más afilada que una navaja de rasurar. Inés y yo nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba Derecho mientras yo me quemaba las pestañas en la Facultad de Ciencias estudiando actuaría. Ella siempre me decía, Minerva, tu familia es un caso de estudio para psiquiatría forense, amiga. Tienen un narcisismo de libro de texto. Nunca le creí del todo. Pensaba que exageraba, que solo era su cinismo de abogada hablando. Hasta hoy. Se sentó en mi mesa del comedor, apartó los papeles que el actuario había dejado como si fueran basura contaminada y extendió los documentos de la demanda bajo la luz de la lámpara. Bien, Minerva. Vamos a hacer una autopsia de esto, dijo, poniéndose sus lentes de lectura y tomando un sorbo largo de café. Primero, la regla de oro, no entres en pánico. El embargo precautorio es una medida de presión. Es para asustarte, para que corras a firmar lo que ellos quieran. No pueden vender la casa ni sacarte a la fuerza hasta que haya una sentencia definitiva de un juez. Y para eso faltan meses, quizás años si nos defendemos bien. Tenemos tiempo. No mucho, pero tenemos. 8,5 millones, Inés, murmuré, sirviéndome un vaso de agua porque mis manos no dejaban de temblar ligeramente. Ver la cifra impresa seguía causándome vértigo. ¿En qué se gasta Mauro 8 millones de pesos? Ni siquiera tiene pasaporte para viajar. Vive en el cuarto de servicio de la casa de mis padres. Esa es la pregunta incorrecta, corrigió Inés sin levantar la vista del papel, subrayando nombres y fechas con un marcatextos amarillo. La pregunta correcta es, ¿a dónde fue el dinero realmente? Pasamos las siguientes 6 horas convirtiendo mi comedor en un cuarto de guerra. Mientras Inés redactaba un amparo indirecto para frenar cualquier intento de remate inmediato y ganar tiempo, yo hice lo que mejor sé hacer, seguir el rastro numérico. Como actuaria, mi vida son los números. Los números no mienten. Las personas mienten, lloran, manipulan y fingen amor. Los números son fríos, exactos y brutales. Tengo acceso a ciertas bases de datos y herramientas de análisis financiero que la gente común desconoce, herramientas que uso para auditar grandes corporaciones. Pero necesitaba más. Necesitaba ver las entrañas de esa operación bancaria. Inés, dije de repente, mirando la carátula del contrato de crédito. Mira la fecha de disposición de los fondos. Aquí, en la cláusula tercera.
Inés se acercó, entrecerrando los ojos. 12 de febrero de 2024. Exacto. Puse mi copia del contrato fraudulento al lado, señalando la fecha junto a mi firma. Y mi supuesta firma como aval tiene fecha del 14 de febrero. Inés soltó un silbido bajo y se quitó los lentes. Son unos idiotas. Son unos idiotas arrogantes y descuidos. Liberaron el dinero 48 horas antes de tener la garantía firmada. Eso viola todas las normativas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ningún banco suelta 8 millones de pesos sin tener la casa amarrada primero. Es suicidio financiero. A menos que el gerente de la sucursal esté metido hasta el cuello, o concluí, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas encajaban con un clic satisfactorio. Ulises Cordero autorizó la salida del dinero bajo su propio riesgo, sabiendo que mi padre me llevaría a firmar 2 días después para cubrir el expediente. Confiaban tanto en que yo era la hija obediente y tonta que ni siquiera cuidaron las fechas. Eso es colusión, dijo Inés, sus ojos brillando con esa luz depredadora que le aparecía cuando olía sangre en el agua. Y prueba que el banco no actuó de buena fe. Pero necesitamos probar a dónde fue el dinero. Si Mauro se lo gastó en casinos o mujeres, es un problema moral, pero sigue siendo deuda. Pero si el dinero se movió a cuentas vinculadas al banco, eso es lavado de dinero y fraude institucional. Eso es cárcel. Necesito el historial de transferencias de Mauro. Es secreto bancario, Minerva. No podemos tenerlo sin una orden judicial, y para que un juez nos la dé, necesitamos presentar pruebas primero. Es el huevo y la gallina. Sonreí, una sonrisa fría que no llegó a mis ojos. Me sentía como una hacker en una película, pero impulsada por la desesperación pura. Mauro es un idiota digital, Inés. Usa la misma contraseña para todo desde que teníamos 15 años, Mauro Goleador 10. Su correo, su Facebook, su Netflix. Y apuesto lo que quieras a que también su banca en línea. Yo no he oído eso, dijo Inés inmediatamente, tapándose los oídos dramáticamente y girando su silla hacia la pared. Como tu abogada y oficial de la corte, te prohíbo terminantemente cometer delitos informáticos o violar la privacidad de terceros. Pero voy a ir al baño 5 minutos. Tengo la vejiga llena de café. Lo que pase en esta mesa mientras no estoy, no es de mi incumbencia. En cuanto Inés cerró la puerta del baño, abrí mi laptop. Mis dedos volaban sobre el teclado. Entré al portal del banco. Usuario, el correo personal de Mauro. Contraseña, Mauro Goleador 10. La pantalla parpadeó en rojo. Contraseña incorrecta. Maldición. Mauro había cambiado algo. Pensé rápido. ¿Qué más usaba? ¿Qué amaba más que al fútbol? Su propio ego. Intenté de nuevo, Mauro Rey 1998. Su año de nacimiento. La pantalla giró un círculo de carga durante 2 segundos que parecieron eternos. Bienvenido, Mauro Vallejo. Acceso concedido. Mi hermano era tan predecible que dolía. Entré a los movimientos históricos. Filtré por fecha, febrero de 2024. Ahí estaba. El depósito masivo que inició todo, 12 de febrero. Abono por disposición de crédito PYME, 8 millones de pesos, moneda nacional. Y luego, las salidas. El mismo día, apenas 2 horas después de que el dinero tocara la cuenta. Transferencia SPEIA, Consultoría Estratégica Omega, Sociedad Anónima de Capital Variable. Monto, 4 millones de pesos. Concepto, asesoría financiera y gestión de proyecto. Transferencia SPEIA, Jorge Salgado, alias conocido en mi barrio como el Turco, un prestamista. Monto, 2 millones de pesos. Concepto, pago de deuda. Retiros en efectivo y transferencias menores. Los otros 2 millones se habían esfumado en semanas en compras de licor, ropa de marca y retiros de cajero automático. 4 millones a una consultora. El 50% del préstamo. Eso no era una tarifa de consultoría. Eso era un soborno. Tomé capturas de pantalla de todo.
Imprimí los comprobantes en PDF y los guardé en una memoria USB encriptada. Cuando Inés salió del baño, le mostré la pantalla, ya con la sesión cerrada, solo mostrándole los PDFs impresos. Consultoría Estratégica Omega, leyó Inés, frunciendo el ceño. Suena a empresa fantasma. De esas que venden facturas. Investiga quiénes son los socios, le pedí. Tengo un presentimiento. Inés hizo un par de llamadas a sus contactos en el registro público de la propiedad y el comercio. Tiene amigos en todos lados. 20 minutos después, su teléfono vibró con un correo electrónico. Abrió el archivo adjunto. No lo vas a creer, dijo Inés, dejando el teléfono sobre la mesa con lentitud, como si fuera una bomba. La accionista mayoritaria y administradora única de Consultoría Estratégica Omega es una tal Sofía Cordero. ¿Cordero? Pregunté, sintiendo un escalofrío. ¿Como Ulises Cordero? Su hermana. Inés se dejó caer en la silla, estupefacta. Esto es un esquema de kickback, retorno, de libro de texto. Ulises aprobó un crédito basura para tu hermano, sabiendo que no podía pagar, a cambio de quedarse con el 50% del dinero, lavado a través de la empresa de su hermana. Tu padre se quedó con el resto para pagarle al tal Turco Salgado y salvarle las piernas a Mauro. Y yo soy la que paga la cuenta, dije, sintiendo como la ira se cristalizaba en un plan frío y meticuloso. Mi padre me vendió por 4 millones de pesos. Me vendió para pagar las deudas de juego de Mauro y para llenar los bolsillos de ese banquero corrupto. Tenemos suficiente para una denuncia penal, Minerva, dijo Inés, emocionada. Esto es fraude, administración fraudulenta y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero va a ser lento. El banco tiene abogados caros. Dirán que Mauro contrató a esa consultora legítimamente para asesoría de negocios. Dirán que tú firmaste voluntariamente y que eres responsable. Necesitamos algo más. Algo que destruya su defensa antes de que empiece. Necesitamos una confesión. La tendremos, dije, mirando mi reflejo en la ventana oscura. Ya era de noche. El día más largo de mi vida. Vamos a tenderles una trampa. Durante la siguiente semana viví en el infierno. Pero era un infierno calculado. La estrategia de acoso de mis padres y el banco se intensificó, tal como Inés predijo. El banco, desesperado por cerrar el trato antes de que yo peleara, envió a un despacho de cobranza extrajudicial agresivo. Pegaron carteles de neón color naranja chillón en la fachada de mi edificio y en los postes de luz de mi calle. Aquí vive una deudora morosa. Minerva Vallejo, pague lo que debe. Esconderse es de cobardes. Mis vecinos me miraban con desconfianza en el elevador. El conserje, un hombre amable que conocía desde hacía años, me preguntó tímidamente si debía buscar otro trabajo porque corría el rumor de que me iban a desalojar mañana. Mi madre, Graciela, inició su propia campaña de terrorismo telefónico. Me mandaba audios de WhatsApp a las 3 de la mañana, con la voz pastosa por los tranquilizantes. Hija, tu padre está con la presión alta. Tuvimos que llamar al médico. Si le da un infarto, será tu culpa. Solo firma los papeles de la casa. El licenciado Ulises dice que la oferta de la dación en pago expira el viernes. No seas orgullosa. Dios castiga a los hijos soberbios que abandonan a sus padres. Mauro, el cobarde, me envió un solo mensaje desde un número desconocido, demostrando su verdadera naturaleza. Deja de hacerla de pedo, pinche loca. Me van a matar si no se cierra esto. Firma y ya. Te sobra el dinero. Cada mensaje, cada cartel humillante, cada mirada de desprecio, solo servía como combustible. No los borré. Guardé todo. Documenté todo. Cada captura de pantalla, cada grabación de llamada, cada foto de los carteles ilegales. Estaba construyendo mi arsenal. El jueves por la tarde le envié un mensaje a mi padre. Tenía que sonar derrotada. Tenía que sonar como la hija obediente que ellos creían que era. Papá, ganaron. No puedo vivir con esta presión. Me van a correr del trabajo por el escándalo de los carteles en mi edificio.
Estoy dispuesta a firmar la dación en pago y entregar la casa. Pero necesito una garantía de que me van a borrar del buró de crédito inmediatamente. Quiero ver a Ulises cara a cara para que me lo prometa. La respuesta llegó en 30 segundos. Debían estar esperando con el teléfono en la mano. Sabía que entrarías en razón, hija. Estoy orgulloso de ti. Sabía que en el fondo eres una buena chica. Ulises está feliz de ayudar. Nos invita a comer mañana para celebrar y firmar los papeles ante notario ahí mismo. Restaurante Hacienda de los Morales. 2 de la tarde. Vete guapa. La Hacienda de los Morales. Un lugar clásico, una antigua hacienda colonial convertida en restaurante de lujo, con manteles largos, techos altos con vigas de madera y muros de piedra gruesa. El lugar donde la gente rica y poderosa de México cierra tratos sucios mientras comen escamoles y beben tequila reserva. El viernes a la 1 de la tarde, Inés y yo llegamos al restaurante. Inés entró primero. Se sentó en una mesa discreta en la esquina del patio, oculta detrás de una planta ornamental, de espaldas a la entrada principal. Tenía unos audífonos inalámbricos conectados a su celular y una copa de vino blanco frente a ella. Parecía una ejecutiva cualquiera esperando una cita. Yo fui al baño de mujeres. Me encerré en el cubículo más alejado. Me levanté la blusa de seda y pegué con cinta adhesiva médica un micrófono lavalier minúsculo en el interior de mi sostén, justo en el centro del pecho. El cable bajaba por mi espalda hasta una grabadora digital Sony de alta fidelidad, del tamaño de una tarjeta de crédito, que escondí en la faja de mi cintura. Además, activé la grabadora de mi celular principal y lo puse en modo avión dentro de mi bolsa de mano, dejándola entreabierta. Me miré al espejo. Estaba pálida, pero mis ojos brillaban con una determinación fría. Salí al salón privado que mi padre había reservado. Ahí estaban Efraín y Ulises Cordero. Estaban sentados en la mejor mesa, cerca de la ventana que daba al jardín. Estaban bebiendo una botella de vino tinto Vega Sicilia que costaba más de lo que yo ganaba en una semana de trabajo duro. Se reían. Se veían relajados, triunfantes, como dos generales celebrando una victoria fácil sobre un enemigo débil. «¡Minerva!», exclamó Ulises al verme entrar. Se levantó con dificultad, apoyándose en la mesa. Estaba rojo, sudoroso y ya un poco borracho. «¡Qué gusto verte, mujer! ¡Qué elegancia! Siéntate, siéntate, mija. Ya pedimos unos entremeses de lujo para ti». Mi padre me miró con una mezcla de alivio y advertencia en sus ojos. «Hija. Qué bueno que viniste. Qué bueno que recapacitaste. Todo esto se va a arreglar hoy y volveremos a ser una familia feliz». Me senté. Mantuve las manos sobre la mesa para que no vieran que temblaban ligeramente. No de miedo, sino de anticipación. Traje los papeles de la casa, mentí, tocando mi bolsa con suavidad. Pero antes de firmar, necesito entender algo, tío Ulises. Lo llamé tío a propósito, usando el apodo de mi infancia para bajar sus defensas, para apelar a su ego desmedido. Dime, querida, dime. Lo que quieras saber. ¿Cómo pasó esto realmente? Puse mi mejor cara de niña confundida, ingenua, la hija que no entiende de cosas de hombres. Digo, yo sé que Mauro no es muy listo para los negocios. Pero, ¿8 millones de pesos? ¿Cómo le aprobaron tanto dinero si él no tiene ingresos comprobables? Me preocupa que el banco me investigue a mí después por lavado de dinero o algo así. Necesito estar segura. Ulises se rió, una risa grasa y desagradable que hizo vibrar su papada. Le guiñó un ojo a mi padre. No te preocupes por eso, Minerva. Eres muy preocupona, como tu padre. El sistema del banco es flexible, si sabes qué botones apretar y quién tiene la llave. Tu padre me aseguró que tú eras una aval sólida como una roca. Con tu historial crediticio impecable y tu propiedad en la Narvarte, el sistema te dio luz verde automática. Mauro solo fue el vehículo, el pretexto. El negocio real era contigo. Pero, insistí, tomando la botella y sirviéndole más vino en su copa hasta el borde.
La fecha, tío. Yo vi los papeles en mi casa. El dinero salió de la cuenta del banco el día 12. Pero yo firmé hasta el 14. ¿Eso no es ilegal? Si la auditoría del banco se da cuenta, ¿no iremos todos a la cárcel? Ulises agitó la mano en el aire, desestimando mi preocupación como si fuera una mosca molesta. El alcohol le había soltado la lengua. Burocracia. Puros papeles. Nadie revisa eso a detalle, mija, menos cuando el crédito ya está en cartera vencida y se recupera el activo, que es tu casa. Mira, chula, te voy a ser sincero porque ya somos familia casi y me caes bien. Tu papá me dijo, mi hija es muy obediente, ella firma lo que yo le diga, no hace preguntas. Así que yo me adelanté, liberé la lana el día 12 para que tu papá pudiera pagar, bueno, sus compromisos urgentes con cierta gente pesada, y luego armamos el expediente con calma el 14. Fue un favor personal. Un favor de amigos. ¿Un favor? Miré a mi padre. Efraín estaba ocupado comiendo un taco de pato con mole, evitando mi mirada a toda costa. Papá, ¿tú le dijiste que yo firmaría a ciegas? ¿Tú sabías que el dinero ya se había gastado antes de que yo llegara a la oficina? Efraín se limpió la boca con la servilleta de tela blanca, manchándola de mole rojo. Hija, no te pongas dramática ahora ni busques culpables. Mauro tenía a gente muy peligrosa encima. El tal Turco Salgado no perdona, ya le habían dado un susto. Necesitábamos cash rápido, ese mismo día. Ulises nos salvó la vida. Y sí, tomé prestada tu casa. Pero te la vamos a devolver. En cuanto rematen, yo la compro con la parte que, se detuvo en seco, dándose cuenta de que estaba hablando de más, de que el vino lo había traicionado. ¿Con qué parte, papá? Presioné suavemente, mi voz era un susurro mortal. ¿Con la parte que sobró de los 4 millones que se fueron a la empresa de la hermana de Ulises? El silencio cayó sobre la mesa como una losa de concreto de 1 tonelada. El ruido de los cubiertos del restaurante pareció desaparecer. La sonrisa de Ulises se borró instantáneamente. Dejó la copa en la mesa con un golpe seco que derramó unas gotas de vino sobre el mantel inmaculado. ¿De qué estás hablando?, preguntó Ulises, su voz perdiendo toda la calidez de borracho. Hice mi tarea, Ulises, dije, manteniendo mi voz baja, inofensiva, pero clavándole la mirada. Consultoría Estratégica Omega SADCB Administradora Única, Sofía Cordero. El 50% del crédito se fue ahí 2 horas después del depósito. Supongo que esa es tu comisión, tu kickback, por flexibilizar el sistema y saltarte las reglas de la comisión bancaria. Ulises miró a mi padre con ojos asesinos. Efraín, ¿qué le dijiste a esta niña? ¿Por qué sabe eso? Yo no le dije nada. Efraín me miró con pánico puro, su cara perdiendo el color. Minerva, cállate. No sabes lo que dices. Estás inventando cosas. Lo sé perfectamente, papá. Tengo los comprobantes de transferencia SPI. Sé que vendiste a tu hija por 4 millones de pesos para pagar las deudas de juego de tu hijo favorito y para llenar los bolsillos de este ladrón de cuello blanco. Me incliné hacia adelante, mirando a Ulises a los ojos, sintiendo el micrófono pegado a mi pecho registrar cada palabra. Eso se llama fraude, administración fraudulenta y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lavado de dinero, Ulises. 10 a 15 años de prisión. Ulises se puso de pie de golpe, tirando su silla hacia atrás. Su rostro estaba contorsionado por la ira y el miedo. Mira, escuincla estúpida. No sé qué crees que sabes o a qué juegas, pero no tienes pruebas válidas. Tienes un papel firmado por ti ante notario. Tienes una deuda. Y si no firmas la dación en pago ahora mismo, te juro por mi madre que voy a encargarme personalmente de que no encuentres trabajo ni de barrendera en este país. Tengo amigos muy poderosos. Te voy a aplastar. ¿Es una amenaza, Ulises?, pregunté, asegurándome de que quedara claro en la grabación. Es una promesa. Firma o te destruyo. Y tu padre es testigo. Mi padre me agarró la muñeca, clavándome las uñas con desesperación.
Firma, maldita sea, Minerva. Nos vas a hundir a todos. Ten piedad de tu hermano. Miré la mano de mi padre en mi muñeca. La mano que una vez me enseñó a andar en bicicleta antes de que mi madre decidiera que yo no merecía una. Sentí una tristeza infinita, profunda y antigua, pero también una liberación absoluta. Ya no tenía padre. Ese hombre era un extraño. Me solté de su agarre con un tirón fuerte y seco. No voy a firmar nada, dije, poniéndome de pie lentamente. Y Ulises, tienes razón en algo. Tengo una deuda. Pero no es con el banco. Es conmigo misma. Y hoy empiezo a cobrarla. Saqué un billete de 500 pesos de mi bolsa y lo tiré sobre la mesa, sobre el plato de pato a medio comer de mi padre. Por mi consumo. Ustedes invitaron, pero no quiero deberles ni un vaso de agua. Di media vuelta y salí del salón privado. Mis piernas temblaban tanto que sentía que iba a colapsar en cualquier momento, pero mantuve la cabeza alta. Caminé hacia la salida, pasando por la mesa de Inés. Ella no me miró, seguía mirando su celular, pero levantó sutilmente el pulgar de su mano derecha mientras bebía su café. Teníamos la grabación. Teníamos la confesión del soborno. Teníamos la amenaza directa. Salí al sol de la tarde en la Ciudad de México, respiré el aire contaminado de Polanco y me supo a gloria. La guerra acababa de comenzar, pero por primera vez en mi vida yo tenía el arma nuclear en mi bolsillo. Después de la comida en la hacienda de los Morales, hice algo que desconcertó a mis enemigos más que cualquier grito o amenaza: desaparecí. Durante las siguientes 3 semanas, Inés y yo impusimos un silencio de radio absoluto. No contesté las llamadas frenéticas de mi madre, que pasaron de la súplica al insulto en cuestión de horas. No respondí a los mensajes de texto de mi padre, que oscilaban entre hija, recapacita, Ulises está muy enojado y ya no eres mi hija. Bloqueé los números del despacho de cobranza. Para ellos, mi silencio era una señal de derrota. Pensaron que me había quebrado, que estaba acurrucada en mi cama, deprimida, esperando el golpe final. Lo que no sabían era que el silencio no era inacción. Era la calma antes del disparo de un francotirador. Inés presentó nuestra contestación a la demanda el último día del plazo legal, a las 11:59 de la noche, a través del sistema electrónico del Tribunal Superior de Justicia. Fue una contestación simple, escueta, negando la procedencia de la acción, pero reservándonos el derecho de ofrecer pruebas en la audiencia preliminar. No mencionamos la grabación. No mencionamos las transferencias bancarias. Queríamos que llegaran al juicio confiados. Queríamos que se sintieran intocables. La fecha de la audiencia preliminar y de juicio oral mercantil se fijó para un mes después. El día del juicio, la Ciudad de México amaneció con una lluvia gris y persistente. Me puse mi mejor traje sastre color azul marino, una blusa de seda blanca y mis tacones más altos. Me recogí el cabello en un chongo perfecto. Me maquillé para ocultar las ojeras de un mes sin dormir bien. Llegué a los juzgados de niños héroes a las 8:30 de la mañana. El edificio olía a cera para pisos, café rancio y desesperación humana. Cuando entré a la sala de espera del juzgado cuarto de proceso oral civil, ellos ya estaban ahí. Efraín y Graciela estaban sentados en una banca de madera, tomados de la mano, proyectando la imagen perfecta de padres sufridos y preocupados. Mi padre llevaba su mejor traje, aunque se veía más viejo que la última vez. Mi madre vestía de negro, como si fuera a un funeral. Al verme entrar, mi madre hizo un ademán de levantarse, pero mi padre la detuvo. Me miraron con una mezcla de odio y lástima. Mauro, por supuesto, no estaba. El cobarde seguía escondido, dejando que sus padres y su hermana pelearan sus batallas. Y ahí estaba él. Ulises Cordero. Estaba de pie junto a la ventana, hablando animadamente con el abogado del banco, un hombre joven con un traje demasiado brillante y un peinado engominado. Ulises se veía arrogante, hinchado de confianza. Cuando me vio, sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de un tiburón que ve a una foca herida. Minerva, dijo Ulises, acercándose unos pasos, ignorando la mirada de advertencia de Inés.
Aún estás a tiempo. Podemos firmar el convenio judicial aquí mismo. Te evitas la humillación pública. Lo miré a los ojos. Recordé su voz en la grabación: firma o te destruyo. Nos vemos adentro, Ulises, dije, y seguí caminando. La secretaria de acuerdos salió 5 minutos después. Expediente 342/2025. Banco Nacional del Norte contra Mauro Vallejo y Minerva Vallejo. Pasen a la sala 3. La sala de juicio oral era pequeña, fría y moderna. Paneles de madera clara, micrófonos en cada escritorio y el escudo nacional colgado en lo alto, detrás del escritorio del juez. Nos sentamos. Inés y yo en el lado de la defensa. El abogado del banco y Ulises, en calidad de representante legal y testigo, en el lado de la parte actora. Mis padres se sentaron en las bancas del público, justo detrás de mí y como buitres esperando las obras. El juez entró. Era un hombre de unos 50 años, calvo, con lentes gruesos y una expresión severa que sugería que no toleraba tonterías antes de su segundo café. Se abre la audiencia, dijo el juez, golpeando suavemente con el mallete. Se hace constar la incomparecencia del codemandado principal, Mauro Vallejo, por lo que el juicio se seguirá en su rebeldía. Están presentes la codemandada y aval, Minerva Vallejo, y su abogada patrono. El juicio comenzó. El abogado del banco, el licenciado Pérez, se levantó y dio su alegato de apertura con una teatralidad ensayada. Su señoría, dijo, paseándose y gesticulando. Este es un caso simple de incumplimiento contractual. La señora Minerva Vallejo, una profesional de las finanzas que entiende perfectamente lo que firma, se constituyó como aval y garante hipotecaria de un crédito por 8 millones de pesos a favor de su hermano. El dinero se entregó. El dinero se gastó. Y ahora que toca pagar, la señora Vallejo pretende desconocer su firma y sus obligaciones, alegando ignorancia. Pero la ley es clara, pacta sunt servanda. Los contratos deben cumplirse. Pedimos la ejecución de la garantía y el remate de la propiedad. El juez asintió y miró a Inés. Su turno, licenciada. Inés se puso de pie. No se paseó. Se quedó quieta, sólida como una roca. Su señoría, dijo con voz clara. Mi cliente no niega su firma. Lo que mi cliente niega es la validez del acto jurídico, pues éste se encuentra viciado de origen por dolo, mala fe y, lo más grave, por la comisión de delitos financieros en perjuicio de mi cliente y de la propia institución bancaria. Ulises soltó una risita burlona que resonó en la sala. El juez lo fulminó con la mirada. Silencio en la sala. Continúe. Demostraremos hoy, su señoría, siguió Inés, que este crédito no fue un negocio legítimo, sino un esquema de fraude orquestado por el representante del banco aquí presente, en colusión con el padre de la víctima, para desviar fondos y lavar dinero. El abogado del banco saltó de su silla. Objeción. Son acusaciones infundadas y difamatorias. Esto es un juicio mercantil, no penal. La objeción se anotará, dijo el juez, interesado. Pero permitiré el desahogo de las pruebas. Si hay fraude, este juzgado tiene la obligación de saberlo. Llegó el momento del interrogatorio. Inés llamó a Ulises Cordero al estrado. Ulises caminó con confianza, se ajustó el saco y juró decir la verdad. Se sentó, mirándonos con desprecio. Señor Cordero, empezó Inés, ¿usted autorizó personalmente el crédito número 5589 a favor de Mauro Vallejo? Así es. Como director de sucursal, tengo facultades para aprobar créditos de ese monto. ¿Y siguió usted todos los protocolos de riesgo y cumplimiento normativo del banco? Por supuesto, dijo Ulises, recostándose en la silla. Soy un banquero con 20 años de experiencia. El expediente estaba impecable. ¿Revisó usted la solvencia del deudor principal, Mauro Vallejo? Sí. Tenía un proyecto de negocio sólido y, bueno, el respaldo de una aval solvente como la señora Minerva. Eso fue lo determinante. La garantía real. Entiendo, dijo Inés, caminando hacia su mesa y tomando un documento.
Entonces, para usted, la garantía hipotecaria era indispensable para soltar el dinero. Sin la firma de Minerva y las escrituras de su casa, ¿el banco no habría prestado el dinero? Exactamente. Sin garantía no hay crédito. Es política básica. Inés sonrió. La trampa estaba puesta. Señor Cordero, le voy a mostrar el estado de cuenta del señor Mauro Vallejo, emitido por su propio banco. Inés le entregó el papel al secretario para que se lo pasara al testigo. ¿Puede leer la fecha y el monto del depósito del crédito? Ulises tomó el papel. Frunció el ceño ligeramente. 12 de febrero de 2024. Abono por 8 millones de pesos. Gracias. Inés tomó otro documento. Ahora le muestro el contrato de crédito y garantía hipotecaria que usted presentó como base de su demanda. ¿Puede leer la fecha de la firma de la señora Minerva Vallejo ante notario? Ulises se quedó callado. Sus ojos se movieron de un papel a otro. Su nuez de Adán subió y bajó. 14 de febrero, murmuró. Más alto, por favor. Exigió Inés. 14 de febrero de 2024. Curioso, dijo Inés, girándose hacia el juez. Su señoría, el testigo acaba de declarar bajo juramento que el crédito no se habría otorgado sin la garantía. Sin embargo, la evidencia documental del propio banco muestra que el dinero se liberó y se depositó 48 horas antes de que mi cliente firmara cualquier cosa. El dinero salió sin garantía. Eso es un error administrativo. Tartamudeó Ulises, empezando a sudar. ¿A veces los sistemas se adelantan? ¿El sistema se adelanta 8 millones de pesos? Preguntó Inés, sarcástica. ¿O será que usted liberó el dinero intencionalmente porque ya tenía un acuerdo previo para repartirse el botín? Objeción. Gritó el abogado del banco, desesperado. No ha lugar, dijo el juez, inclinándose hacia adelante, mirando a Ulises fijamente. El testigo contestará. Niego categóricamente cualquier acuerdo indebido, dijo Ulises, aunque su voz temblaba. Bien, dijo Inés. Pasemos al destino de los fondos. Señor Cordero, ¿conoce usted a la empresa Consultoría Estratégica Omega Sociedad Anónima de Capital Variable? Ulises se puso pálido. Tan pálido que parecía que iba a desmayarse. No. No me suena. Le recuerdo que está bajo juramento y que el perjurio es un delito grave, advirtió Inés. Niega conocer a la empresa que recibió 4 millones de pesos, es decir, el 50% del crédito, apenas 2 horas después del depósito. Yo no controlo lo que los clientes hacen con su dinero, y si le digo que el registro público de comercio muestra que la administradora única de esa empresa es la señora Sofía Cordero. ¿Es ella pariente suya? El silencio en la sala era absoluto. Se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Mis padres, detrás de mí, estaban completamente inmóviles. Es mi hermana, admitió Ulises, con un hilo de voz. El juez soltó un bufido y empezó a tomar notas furiosamente. Entonces, continuó Inés, implacable, usted autorizó un crédito sin garantía. El dinero se transfirió a una empresa fantasma de su hermana el mismo día, y luego presionó a mi cliente para firmar 2 días después y cubrir el hueco. ¿Es eso correcto? No. Ella firmó voluntariamente. Su padre estaba de acuerdo. Gritó Ulises, perdiendo la compostura. Fue un acuerdo familiar. Ah, qué bueno que menciona el acuerdo, dijo Inés, regresando a la mesa y tomando su laptop. Su señoría, como prueba superveniente, y para refutar la credibilidad del testigo que acaba de mentir flagrantemente, ofrezco una prueba técnica consistente en una grabación de audio obtenida legalmente en una reunión entre las partes el pasado viernes. Objeción. Gritó el abogado del banco. Prueba ilícita. Violación de privacidad. Su señoría, intervino Inés. La Suprema Corte ha establecido que las grabaciones son lícitas cuando quien graba es parte de la conversación y se utiliza para probar la comisión de un delito. Mi cliente estaba presente, era parte de la conversación y estaba siendo extorsionada.
El juez miró al abogado del banco y luego a Inés. Se admite la prueba. Reprodúzcala. Inés conectó la laptop al sistema de audio de la sala. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Me giré un poco para ver a mis padres. Mi padre, Efraín, tenía la cabeza entre las manos. Mi madre estaba mirando a Ulises con la boca abierta. Inés presionó play. La voz de Ulises llenó la sala, clara, nítida, amplificada por las bocinas de alta fidelidad del juzgado. Tu papá me dijo, mi hija es muy obediente, ella firma lo que yo le diga. Así que yo me adelanté, liberé la lana el día 12. Consultoría Estratégica Omega. Sofía Cordero. Supongo que esa es tu comisión. Y luego, la voz de mi padre, inconfundible, coi como de que te pongas dramática. Necesitábamos gas rápido. Mauro tenía a gente peligrosa encima. Tomé prestada tu casa. Y finalmente, la amenaza de Ulises, firma o te destruyo. Tengo amigos muy poderosos. El audio terminó. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era tenso. Era el silencio de la devastación. Era el sonido de una mentira compleja derrumbándose bajo su propio peso. El abogado del banco estaba recogiendo sus papeles, metiéndolos en su maletín con manos temblorosas. Sabía que el caso estaba perdido y que él tenía que distanciarse de Ulises inmediatamente para no perder su licencia. Ulises Cordero estaba hundido en la silla de los testigos, mirando al vacío, como si viera su vida pasar frente a sus ojos. El juez se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz. Luego, miró a Ulises con una expresión de asco profundo. En mis 20 años en el estrado, dijo el juez con voz gélida, he visto muchos casos de mala fe. Pero esto es un insulto a este tribunal y al sistema financiero de este país. Golpeó el mazo. Se declara cerrada la etapa de pruebas. No necesito escuchar alegatos de cierre. El juez se puso de pie. Primero, se declara la nulidad absoluta del contrato de garantía hipotecaria por causa ilícita y vicios del consentimiento. La propiedad de la señora Minerva Vallejo queda liberada de cualquier gravamen inmediatamente. El banco no tiene derecho a reclamarle ni un peso. Respiré. Por primera vez en meses, mis pulmones se llenaron de aire de verdad. Segundo, se condena al Banco Nacional del Norte al pago de costas y gastos judiciales a favor de la demandada. Tercero, y aquí el juez alzó la voz, señalando a Ulises, debido a la flagrante comisión de delitos confesados en esta sala y corroborados por evidencia documental y técnica, ordeno que se dé vista inmediata al Ministerio Público adscrito. El juez presionó un botón en su escritorio. Secretario, llame a los oficiales de guardia. Que detengan al ciudadano Ulises Cordero y al ciudadano Efraín Vallejo, quien se encuentra en el público, por su probable participación en los delitos de fraude procesal, falsedad de declaraciones y lo que resulte. Que no salgan del edificio. El mundo se volvió un caos. 2 policías judiciales entraron por la puerta lateral. Ulises intentó levantarse, gritando, tengo fuero. Soy banquero. Voy a llamar a mi abogado. Uno de los policías lo esposó contra la mesa, recitándole sus derechos mientras Ulises forcejeaba. En la zona del público, mi padre se puso de pie, pálido como un fantasma. Yo no hice nada. Fui yo quien trajo el negocio. Gritó, incoherente, mientras un oficial lo tomaba del brazo. Mi madre, Graciela, empezó a gritar. Minerva. Diles que paren. Es tu padre. Por el amor de Dios, ten piedad. Me puse de pie lentamente. Me giré hacia ellos. Mi padre me miró, con los ojos llenos de lágrimas de miedo, no de arrepentimiento. Hija, diles que fue un malentendido. Por favor. Soy un viejo. Me voy a morir en la cárcel. Miré a mi madre, que se aferraba a la manga del saco de mi padre. Minerva, por favor, sollozó ella. Te lo suplico. Te doy lo que quieras. Caminé hasta la barandilla que separaba el estrado del público. Quedé a 1 metro de ellos. Mamá, dije, con una voz tranquila, casi suave. ¿Te acuerdas de mi bicicleta?
Graciela parpadeó, confundida por la pregunta absurda en medio del caos. ¿Qué? La bicicleta que nunca tuve. Los zapatos de fútbol de Mauro. Siempre fue Mauro. Siempre fue papá. Yo solo era la herramienta, la cuenta de ahorros, la aval. Eso no importa ahora. Chilló ella. Importa, dije. Porque hoy, mamá, tú tampoco vas a tener bicicleta. Me di la vuelta y miré al juez. Su señoría, gracias por hacer justicia. El juez asintió con respeto. Salí de la sala de audiencias. Detrás de mí, escuchaba los gritos de mi madre y el sonido metálico de las esposas cerrándose en las muñecas de mi padre. No miré atrás. Las semanas que siguieron al juicio fueron una mezcla extraña de euforia y duelo. La caída de Ulises Cordero fue noticia en los periódicos financieros, aunque en las páginas interiores. Gerente bancario detenido por fraude millonario a su propia institución. El banco, para salvar su reputación, actuó rápido. Despidieron a Ulises, demandaron a su hermana y cooperaron con la fiscalía para hundirlo. Ulises está actualmente en el reclusorio norte, esperando sentencia. Le ofrecieron un trato si entregaba a sus cómplices superiores, así que su vida se ha convertido en una pesadilla de interrogatorios y miedo. El destino de mi familia fue menos glamuroso, pero más doloroso. Mi padre, Efraín, pasó 3 días en los separos. Inés me explicó que, debido a su edad y a que no tenía antecedentes, el juez de control le permitió llevar su proceso en libertad bajo fianza. Pero la fianza fue astronómica. Para pagarla, y para pagar a los abogados defensores, y para empezar a devolver el dinero que el banco le reclamaba solidariamente por el fraude, mis padres tuvieron que hacer lo impensable. Tuvieron que vender su casa. La casa donde crecí. La casa donde mi madre guardaba sus porcelanas y mi padre sus trofeos de golf falsos. La vendieron de urgencia, malbaratada, para cubrir la fianza y evitar que mi padre volviera a la cárcel. Ahora viven en un departamento rentado de 2 recámaras en una zona popular, lejos de sus clubes sociales y sus amigos de clase alta. ¿Y Mauro? Mauro fue el gran perdedor. Sin el dinero del fraude, no pudo pagarle al turco Salgado. Y el turco no es un banco, el turco no demanda, el turco cobra. 2 semanas después del juicio, Mauro apareció en un hospital de la Cruz Roja, golpeado brutalmente. Le rompieron un brazo y 3 costillas. Cuando salió del hospital, huyó. Me dicen que se fue al norte, a Tijuana o tal vez cruzó de ilegal a Estados Unidos, huyendo de sus deudas. No se despidió. No llamó. Simplemente desapareció, como el cobarde que siempre fue. 3 meses después de todo, en una tarde soleada de sábado, sonó el timbre de mi departamento. Miré la cámara de seguridad que había instalado recientemente, junto con una puerta blindada y cerraduras biométricas. Era mi madre. Graciela. Se veía 10 años más vieja. Su cabello, siempre teñido de rubio perfecto, tenía raíces grises. Llevaba un vestido sencillo, no los trajes de marca que solía usar. Dudé. Una parte de mí, esa niña pequeña que todavía quería que su mamá la abrazara, quiso abrir. Activé el interfón. ¿Qué quieres, Graciela? Pregunté. Ya no le decía mamá. Ella levantó la vista hacia la cámara, con los ojos llorosos. Hija, vine a ver cómo estás. Tu padre pregunta por ti. Está muy deprimido. Dice que te extraña. Dile que se consiga un perro, respondí. Los perros son leales. Su hija ya no está. Minerva, por favor. Estamos viviendo en un lugar horrible. Hay cucarachas. Tu padre no puede subir las escaleras bien. Necesitamos ayuda. Tú tienes espacio aquí. Esta casa es grande. Solo queremos estar en familia otra vez. Perdónanos. Fue un error. Mauro nos engañó a todos. Me apoyé contra la pared fría de mi entrada. Mauro no los engañó, Graciela. Ustedes lo crearon. Ustedes eligieron. Cuando tuvieron que escoger entre salvar mi futuro o salvar las deudas de juego de Mauro,
No lo dudaron ni un segundo. Me vendieron. Somos tus padres, gritó ella, perdiendo la máscara de humildad. Te dimos la vida. Y yo se las devolví, dije. Pagué mi vida con 4 millones de pesos que ustedes me robaron y con la libertad de papá que yo no peleé en su contra para que le dieran más años. Estamos a mano. La deuda está saldada. No nos abras si no quieres, dijo ella, con voz venenosa. Pero te vas a quedar sola. Y la soledad es muy fría, Minerva. Miré mi sala. Mi sofá de piel recuperado. Mis cuadros. Mi espacio. Mi paz. Prefiero mi soledad fría que su amor falso, dije. Corté la comunicación. Me serví una copa de vino tinto. Me senté en mi sillón favorito y miré por la ventana hacia la Ciudad de México. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Había perdido a mis padres. Había perdido a mi hermano. Había perdido la inocencia de creer que la sangre es más espesa que el agua. Pero había ganado algo más importante. Me había ganado a mí misma. Había descubierto que soy más fuerte que sus mentiras, más inteligente que sus trampas y más valiosa que su dinero. Miré la copa de vino. Brillé sola en la oscuridad. Y por primera vez en mi vida me sentí completa. A veces, la gente me pregunta si valió la pena. Me preguntan si no fui demasiado dura al dejar que arrestaran a mi propio padre frente a mí. Me dicen que la familia es sagrada, que se perdona todo. Pero yo he aprendido una lección brutal sobre el karma y la dignidad. La familia no es un cheque en blanco para el abuso. La sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Mis padres rompieron el contrato social más básico, el deber de proteger a sus hijos. Al intentar sacrificarme en el altar de su hijo de oro, activaron su propia destrucción. No fue mi venganza lo que los arruinó, fueron las consecuencias de sus propios actos rebotando contra mi escudo. Aprendí que poner límites no es un acto de odio, es el acto más alto de amor propio. Hoy duermo tranquila, no porque los odie, sino porque ya no tienen poder sobre mí. Y tú, que has escuchado mi historia hasta el final, quiero hacerte una pregunta que me hago cada noche. Si estuvieras en mis zapatos, viendo cómo tus padres firman tu ruina para salvar a tu hermano, ¿habrías tenido el valor de denunciarlos y verlos esposados, o habrías firmado los papeles para salvar a la familia? Sé honesto. Te leo en los comentarios. Gracias por acompañarme en esta historia de justicia y liberación. Si esta historia te hizo sentir algo, por favor dale like al vídeo y suscríbete al canal para más relatos de la vida real, venganzas inteligentes y drama familiar. No olvides activar la campanita. Nos vemos en la próxima historia.